Principios básicos de carburación. Este programa de vídeo cubre los principios básicos de carburación sin referirse a ningún modelo o tipo en particular. En otros programas se trata de una manera específica cada modelo o tipo de carburador. El programa está dividido en 4 partes, de las cuales la tercera está subdividida en 6 fases. La primera parte trata de teoría general, la segunda de los principios básicos, la tercera de las 6 fases de funcionamiento y la cuarta de la diagnosis y sus requisitos. Durante este programa tendrán ustedes la posibilidad de parar la cinta, consultar su cuaderno de ejercicios y responder a las preguntas del mismo. Primera parte, teoría general. Para empezar, será útil recordar algunos de los principios básicos de carburación. Un carburador podría definirse como un aparato para abastecer el motor con la mezcla justa de aire y gasolina, para satisfacer las necesidades de variación constante durante sus condiciones de funcionamiento. Veamos si podemos encontrar una forma sencilla de describir las operaciones complejas que tienen lugar en el funcionamiento del carburador. Primero hay que recordar que el aire ambiente ejerce sobre nosotros una presión, denominada presión atmosférica. Esta presión juega un papel muy importante en la carburación. Un pistón tiene un espacio lleno de presión atmosférica por encima de él. Cuando el pistón baja en el cilindro, se crea un espacio mayor que la presión atmosférica no puede llenar con el cilindro cerrado. A esta presión baja se le denomina depresión o vacío parcial. Cuando el cilindro está abierto a la presión atmosférica por medio de una válvula de admisión, la presión más alta de la atmósfera permite que el aire entre en el cilindro para rellenar el espacio, equilibrando la presión. Como consecuencia, el aire a presión atmosférica produce el llenado del cilindro. Si ahora añadimos a esta válvula un canal de admisión junto con una mariposa, observamos que al cerrar la mariposa, la presión atmosférica no puede entrar para rellenar el espacio vacío, creándose en el canal de admisión una depresión. Pero cuando la mariposa se encuentre abierta, la presión atmosférica empujará el aire al interior del cilindro y arrastrará también a la gasolina por efecto Venturi. El Venturi o difusor es un estrechamiento del canal de admisión del carburador. La bajada de los pistones en los cilindros hace que el aire exterior sea impulsado debido a la presión atmosférica por la primera parte del Venturi. A continuación, el aire se ve obligado a circular a través del estrechamiento, aumentando para ello su velocidad, lo que origina una depresión en dicha zona. La depresión en el Venturi solo se crea cuando la mariposa está lo bastante abierta para que circule el suficiente aire a través de él. Cuanto más abierta está la mariposa y más alto sea el régimen del motor, mayor será dicha depresión. La zona izquierda de la imagen corresponde a los niveles de gasolina que están sujetos a la presión atmosférica del aire. La forma más sencilla de alimentación de un carburador es un tubo en forma de U. Cuando la presión en ambos lados del tubo es igual, los niveles quedan igualados. Cuando la presión en un lado del tubo es menor y la presión atmosférica actúa en el otro lado, se producirá un aumento del nivel del primer lado. La reducción de presión en el tubo de alimentación del carburador permite a la gasolina pasar al final de la admisión a través del surtidor principal. La gasolina en la cámara del flotador se mantiene a un nivel constante por la acción del flotador conectado a una aguja de control. El flotador baja cuando la gasolina es aspirada en el canal de admisión. Esto permite a la gasolina bajo presión pasar a la cámara del flotador. El nivel se repone otra vez y el flotador sube para cerrar el paso. Este ciclo se realiza continuamente manteniendo un nivel constante en la cámara, tal como vemos en la pantalla.
Ya sabemos que los motores funcionan con una mezcla de aire y gasolina. La mezcla ideal es de 14 partes de aire por 1 de gasolina. Para su buen funcionamiento, la gasolina debe estar en suspensión en el aire en gotas muy pequeñas, atomizadas. Esto se consigue cuando una cantidad muy pequeña de gasolina se mezcla con un volumen de aire muy grande. Segunda parte. Principios básicos. Para comprender los principios de la carburación, imaginemos un tubo abierto a la atmósfera por un lado y conectado al canal de admisión por el otro. Este tubo tiene unos surtidores a diferentes niveles. La mariposa en el fondo del tubo regula la velocidad del aire. Como recordarán en la descripción del efecto Venturi, cuanto mayor es la velocidad del aire, mayor es la depresión. Esta depresión actuará en una zona cada vez más alta en el tubo de admisión, aspirando la gasolina de los surtidores más elevados del tubo. La fuerza de esta depresión está determinada por la velocidad de giro del motor, ya que cuanto mayor es la velocidad del motor, mayor es la depresión. Y el aire que pasa por el Venturi crea además una mayor depresión donde está situado el tubo principal de admisión o surtidor principal. Los demás surtidores controlan la entrada de gasolina en las distintas fases de funcionamiento. El esquema del carburador que ven ustedes ahora se encuentra en su cuaderno de ejercicios y es un mecanismo muy complejo. Sus distintos componentes referidos a los principios básicos están descritos en él. Comente con su instructor lo visto hasta ahora. Tercera parte. Las 6 fases. La tercera parte contiene las 6 fases de carburación. Pasemos a conocerlas. La fase 1 se refiere a la acción del starter en el arranque en frío de un motor. Cuando consideramos la acción del starter, recordemos que existen 2 sistemas de funcionamiento, manual y automático. En el sistema manual, la mariposa estará cerrada cuando el conductor tire de la palanca. En el sistema automático, la mariposa del starter estará cerrada cuando el conductor pise el pedal de gas a fondo y el muelle bimetálico venza a la mariposa. Veamos su acción. Un motor frío necesita una mayor mezcla de aire y gasolina, una mezcla más rica y una velocidad de ralentí más alta. Esto se consigue gracias al starter y a su mecanismo. Cuando la mariposa está cerrada, el acelerador que está conectado a ella por una palanca está ligeramente abierto. Cuando el motor gira, se crea una depresión en el canal de admisión hasta la mariposa del starter. Debido a la fuerte depresión, el aire aspira gasolina a través del surtidor principal. Esta gasolina es la que favorece el arranque en frío. Cuando el motor arranca, la velocidad del aire dentro del carburador aumenta. Debido a que la mariposa del starter se encuentra desplazada con respecto a su eje, la presión es mayor por el lado más bajo de la misma, manteniéndola parcialmente abierta. Esto asegura una mezcla correcta de aire y gasolina para el arranque en frío. Durante 4 minutos aproximadamente en la fase de calentamiento, la mariposa del starter debe abrirse progresivamente, bien manual, bien automáticamente. Al mismo tiempo, la mariposa del acelerador se cierra de forma gradual hasta la posición de ralentí. Esto hace bajar la depresión, reducir la mezcla y a la vez empobrecerla. La entrada de mezcla a través del surtidor principal se interrumpe y la mezcla se suministra al motor por medio de los surtidores de mínima. Comente con su instructor la fase explicada. Fase de ralentí. Cuando el motor se calienta, terminada la fase de arranque en frío, asume el funcionamiento el sistema de ralentí. La función del sistema de ralentí es la de mantener el motor en funcionamiento con el mínimo de mezcla.
En la mayoría de los motores, el proceso de ralentí se hace con la mariposa ligeramente abierta para mantener una depresión capaz de aspirar gasolina de los surtidores de mínima. El ralentí se ajusta por medio de un tornillo que actúa sobre los mecanismos de la mariposa del acelerador. En esta fase en que la mariposa del acelerador está ligeramente abierta, la depresión se encuentra por debajo de ella. La regulación de la mezcla se realiza ahora a través del tornillo de CO. La depresión aquí permite a la gasolina pasar de la cámara del flotador hasta los surtidores de mínima. Al mismo tiempo, el aire es aspirado por el surtidor para mezclarse con el combustible. Esta mezcla pasa por el tornillo de regulación del CO, entrando al canal de admisión por debajo de la mariposa del acelerador. Girando el tornillo de CO hacia el interior se reduce el paso de la mezcla, y al contrario se aumenta. Comente con su instructor la fase explicada. Fase de progresión. El sistema de progresión está diseñado para evitar que se produzca un bache al pasar desde la marcha de ralentí a la de funcionamiento normal, suministrando más combustible al motor. Cuando el vehículo se pone en marcha, la mariposa del acelerador está más abierta que en la posición de ralentí, por lo que la depresión se encuentra ahora por encima y debajo de la mariposa, y esto hace que la mezcla salga por los taladros de progresión y por los surtidores de mínima. Comente con su instructor la fase explicada. Fase de aceleración. En la fase de aceleración es necesaria más gasolina para compensar el aumento de velocidad del aire en el canal de admisión. Para que se mantenga una mezcla correcta en la fase de aceleración, se utiliza un enlace mecánico entre la mariposa del acelerador y la bomba de aceleración. Cuando el acelerador está en reposo, la gasolina, a través de una válvula, fluye desde la cámara del flotador al interior de la cámara de la bomba. Al acelerar, la gasolina es enviada al canal de admisión a través de un surtidor especial con una válvula antirretorno para evitar que la gasolina vuelva a la cámara. Comente con su instructor la fase explicada. Fase quinta. El sistema principal es el encargado de controlar la mezcla en carga parcial. Está constituido por un surtidor grande llamado también surtidor principal, un freno de aire y un tubo emulsionador. Estos tres elementos están combinados para asegurar una mezcla correcta en la fase de aceleración y en la marcha rápida. También se encuentran afectados por la velocidad del aire a través del venturi y la posición de la mariposa de aceleración. Cuando la mariposa se encuentra en una posición media de abertura, la depresión es suficiente para aspirar gasolina del surtidor principal. Si la mariposa se abre completamente, la depresión aumenta forzando la entrada de aire a través del freno de aire y del poceto de emulsión. La comunicación de este aire con el surtidor principal se realiza a través de un tubo interno. De esta manera, la mezcla ya combinada con el aire que entra por el tubo de emulsión se hace cada vez más pobre para controlar la aceleración y limitar el régimen cuando la mariposa se encuentra totalmente abierta. Si la mezcla no fuese controlada de esta manera, la depresión muy fuerte en la zona del venturi haría que la mezcla fuese demasiado rica y eso daría lugar a un aumento excesivo de consumo. Comente con su instructor la fase explicada. Fase 6. Enriquecimiento a máxima aceleración o plena carga. Dado que el tubo de emulsión tiene como misión principal la de equilibrar la mezcla,
Es necesario alimentar al motor con más gasolina cuando se circula a máxima velocidad y la mariposa se encuentra totalmente abierta. Esto se realiza a través de un tubo llamado de plena carga. Si no fuera así, la mezcla sería demasiado pobre para alcanzar la velocidad máxima. No obstante, este sistema funciona solamente con aceleración máxima y la mariposa del acelerador completamente abierta. Comente con su instructor la fase explicada. Cuarta parte. Diagnosis y sus requisitos. Cuando se trata de diagnosticar averías en el sistema de carburación, es útil recordar las fases que hemos descrito debido a que los problemas se encuentran en algunas de estas: starter, ralentí, progresión, bomba de aceleración, sistema principal y enriquecimiento a plena carga. Es muy importante escuchar la descripción del cliente. Hacer una prueba en carretera. Y no olvidar que antes de tocar el carburador, todos los demás reglajes del motor deberán estar correctamente ajustados. Las funciones del motor, que van a ver en pantalla, podrían afectar a la calidad de carburación. Bujías, platinos, ángulo de avance, encendido, reglaje de válvulas, presión de compresión, cadena de distribución, avance centrífugo del distribuidor, avance por vacío, fugas de aire y fugas en el sistema de escape. Cuando todos estos elementos están correctamente ajustados, el motor debería estar a temperatura de funcionamiento normal. El filtro de aire en su posición correcta, el tubo de salida de gases desconectado y los elementos eléctricos apagados. En estas condiciones se podrá regular el CO y el ralentí. Resumen. Teoría general. El aire aspirado a través del venturi causa una depresión en el tubo de admisión. Esta acción permite aspirar aire y gasolina dentro del motor de una forma controlada. Segunda parte. Principios de carburación. Una serie de surtidores montados a distinto nivel son los encargados de abastecer al motor de gasolina en sus distintas fases de funcionamiento. Tercera parte. Las 6 fases. Para abastecer las necesidades del motor en cuanto a mezcla, existen 6 diferentes fases. La fase de arranque en frío, cuando se necesita una mezcla más rica. La fase de ralentí, cuando se necesita la mezcla más pobre posible para mantener un ralentí estable. La fase de progresión, cuando se necesita un suministro progresivo de gasolina de distintos surtidores y taladros. La fase de aceleración, cuando se necesita una cantidad calibrada de gasolina al pasar a una velocidad más rápida. Marcha constante, cuando se necesita una mezcla ideal para mantener una velocidad. Marcha a velocidad rápida, cuando se necesita una mezcla más rica para evitar fallos del motor. Cuarta parte. Diagnosis. Cada punto mencionado e indicado en la pantalla tiene una influencia en el funcionamiento eficaz del motor y deben tomarse en consideración al estar diagnosticando problemas de carburación.